Bueno, lo adelantábamos el lunes, la posibilidad de tener un contacto telefónico a nivel nacional con un periodista que tiene mucho conocimiento sobre el tema del análisis político internacional. Y la idea es conocer un poco más sobre este conflicto en Medio Oriente. Por eso es que estamos en contacto telefónico con Andrés Repeto, alguien que tal vez no le caiga bien que yo diga alguien que yo admiro por su trayectoria y todo lo demás. Pero ahí lo tenemos en contacto, así que le agradecemos desde ya esta deferencia de atendernos. Andrés, ¿cómo estás? Reinaldo te saluda. ¿Cómo te va, Reinaldo? Gracias por tus palabras. ¿Cómo Bueno, andás? es que honestamente admiro y te sigo a menudo en el programa de 26 y todo lo demás de Canal 26 porque realmente uno conoce mucho a través de las explicaciones del concepto y todo lo demás que vos emitís en cada uno de tus programas. Andrés, Gracias, te agradezco. digo, pasan tantas cosas, ¿no? Y que por ahí Ujú. nosotros vivimos aquí en la provincia de San Juan y por ahí tal vez hay muchas personas que no terminan de entender de qué se trata este conflicto de Medio Oriente. Es por eso que Ujú. queremos hablar un ratito con vos y que nos expliques, Dale. nos des un pantallazo y obviamente con el concepto que vos siempre manejás para dejar en claro de qué se trata cada uno de estos temas. Ujú. Puntualmente, conflicto de Medio Oriente, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de lo que es y de lo que dicen, Ujú, ¿no? Lo que dicen es, Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán. Israel asegura que Irán estaba muy cerca de tener una bomba atómica, es algo que viene diciendo hace muchos años, y es una extensión de la guerra de los 12 días que libraron el año pasado, ujú, bajo la oportunidad de atacar a Irán para reducir también sus misiles o baterías de misiles y su capacidad de misiles para llegar a su territorio. Ese ataque lo hace en conjunto el primer ministro Benjamín Netanyahu. Pocos días antes lo ve al presidente de los Estados Unidos y le dice que, bueno, que hay una posibilidad de generar un cambio de régimen en Irán. Acordate que previo a esta guerra hubo una manifestación masiva de la gente que se animaba a salir en contra del régimen ujú. pidiendo libertad y fue masacrada, ¿no? Se habla de miles de personas en pocos días asesinadas, secuestradas, torturadas en distintas partes de Irán. Bien. Estados Unidos toma la idea y quizás bajo la idea de la matriz de lo que había pasado en Venezuela, el presidente especuló que con unos ataques aéreos realmente muy poderosos iba a provocar ese cambio de régimen y la salida de la gente a las calles, y a eso iba a quedar ahí. Claro. Desde un Eh, primer momento se hablaba de semanas de conflicto, con lo cual el presidente ponía bordes, estoy hablando de Trump, bordes a una guerra que comenzaba. El presidente Trump decía que esa guerra también era por la bomba atómica que estaba por fabricar Irán, y al mismo tiempo por la amenaza inminente de posibles ataques iraníes con misiles que podían llegar hasta los Estados Unidos. Con el tiempo se conoció que el director de contraterrorismo de Estados Unidos renunció a su cargo diciendo que era falsa la afirmación del presidente de los Estados Unidos, ujú. que Irán no tenía esa capacidad misilística de llegar hasta los Estados Unidos, y hizo unas denuncias más fuertes aún diciendo que Estados Unidos había sido engañado por Israel y arrastrado a la guerra. Bien. Andrés, Eh, en este sí. contexto de lo que nos estás diciendo, se me ocurre preguntarte si realmente es tan así como lo que se conoce por parte de Donald Trump en este contexto de haber sido engañado. Me parece, digo, cuando hay alguien que es tan poderoso a Ujú, nivel país, a nivel armas y todo lo demás, puede ujú. llegar a ser tan ingenuo de decir vamos a hacer esto porque me lo están diciendo y termina siendo engañado. Bueno, eso es lo que dijo el director antiterrorismo, Ujú, ¿no? Yo creo que la idea le iba y decidió ir a la guerra porque pensó que militarmente iba a poder terminar con la, entre comillas, de la visión de Estados Unidos e Israel, de la amenaza iraní. claro. Ujú, Eh, Creo que en el fondo Estados Unidos decidió acompañar
a Israel y al primer ministro en ese conflicto, ¿no? Bien. Lo que sí es, bueno, con el tiempo, lo que fuimos viendo es que el régimen no cayó, que la gente obviamente no se animó a salir porque estaba en medio de ataques y porque aparte la represión del régimen iraní fue más fuerte. La directora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Gabbard, terminó diciendo en medio de la guerra que el régimen estaba intacto, más allá de la decapitación de los máximos mandos, como hemos visto de forma Ujú. sorprendente de lo militar, con el asesinato del Ayatolá y todos los dirigentes que iban siendo asesinados. Yo siempre digo, con visiones diferentes de cuál es el objetivo de cada uno en la guerra, cómo corrían los tiempos diferentes para cada uno en la guerra. Claro. Desde el primer momento no eran los tiempos iguales para Irán que Estados Unidos. Estados Unidos con una elección en camino de mediano término, crucial, incluso que si es desfavorable para Trump puede terminar en un proceso de destitución del presidente, con un primer ministro que contaba con un gran apoyo al comienzo de la guerra y hoy las encuestas muestran una desaprobación o una imagen negativa del primer ministro israelí sobre el conflicto que dijo iba a generar situaciones que no se han modificado, porque vemos que esta primer parte de la guerra pareciera estar terminando y Irán tiene uranio enriquecido, que es uno de los pasos para construir la bomba, pero no Ujú. los únicos, ¿no? Bien. Y que todavía tiene baterías misilísticas. Andrés, para que la gente entienda sobre este tema de los bloqueos, ¿qué nos podés decir? Porque, por ejemplo, acá el otro día hacíamos una nota en otro medio y hablábamos sobre el tema del combustible y nos decían, bueno, hoy en día la gente acá en San Juan está optando por este conflicto en Medio Oriente por instalar equipos de gas, porque es más económico, porque bueno, el tema de combustible se está complicando y todo lo demás. Entonces ahí la gente por ahí dice, bueno, ¿de qué manera nos afecta este conflicto a nivel internacional, pero bajado a lo que es, en este caso, la provincia de San Juan? Digo, bloqueos por parte de Irán en primer momento, ahora bloqueos por parte de Estados Unidos. Contanos un poquito sobre esto. Mm. Bueno, ahí la respuesta me la estás dando vos, ¿no? De cómo nos empieza a afectar a cada uno en el bolsillo. La nafta aumentó acá, aumentó en Estados Unidos y por eso obviamente eso tiene un golpe negativo para Trump y su decisión de ir a la guerra, más allá de que con ese poderío militar y por aire no lograron los objetivos que decían que iban a buscar. Ujú. De hecho, hay toda una narrativa, un relato que busca modificar, como todos los relatos, la realidad, y el presidente te habla del nuevo presidente iraní cuando es el mismo, porque el nuevo régimen de Irán, cuando es lo que queda del régimen anterior y quizás sea más persecutorio de la oposición que antes. Entonces sí, evidentemente hay un golpe a la economía mundial, incluso el crecimiento, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Aumentó la nafta en la Argentina, vos me contás lo que la gente está haciendo en San Juan, Ujú. y el bloqueo eh, lo que está demostrando es que Irán durante el mes de marzo vendió petróleo como nunca, porque paradójicamente Estados Unidos le sacó las sanciones a Irán en la venta de petróleo para que esa venta de petróleo ayudar a que el precio no suba. Entonces, paradójicamente, Estados Unidos los bombardeaba, pero al mismo tiempo le levantaba las sanciones de años y con ese petróleo que le vendían a los chinos, los iraníes se hacían de miles de millones de dólares o se hicieron de miles de millones de dólares para su guerra o para mantener el régimen. Claro. Con lo cual ahora hay otro bloqueo que pone sobre la mesa una situación que pasó en las últimas horas que es sumamente peligrosa. Y yo siempre digo, en la medida en que un conflicto se prolonga, se empiezan a dar situaciones impredecibles. Entonces, este conflicto está perjudicando a un país muy poderoso como China. Ujú. China le compra alrededor del 13% del petróleo total que China importa, se lo compra a Irán, y el bloqueo del bloqueo, es decir, lo que están haciendo los barcos estadounidenses, perjudica ese petróleo y ha hecho que China pareciera decidirse a involucrarse de una manera más allá de los discursos
y desde hace varios días se habla del envío de armas Claro. de China a Irán, y eso llevó a que hoy en su red social y después en una nota en la cadena Fox News, el presidente anunciara, el presidente de Estados Unidos, que había quedado con China, que China no le va a dar más armas a Irán, que él está hablando, está abriendo el estrecho para los barcos chinos, para que más adelante, cuando se vea con Xi Jinping le dé un gran abrazo, pero que esto no se trata de una batalla, aunque si es necesario, Estados Unidos sabe pelear muy bien, ¿no? Con lo Claro. cual amenaza a China con una situación militar. Bien. Eh, Andrés, en este tema, sí. hablando en este mismo contexto, ¿no? de estos bloqueos, Irán amenazó con bloquear todo el Golfo Pérsico si Ujú. continúa esta acción ilegal por parte de Estados Unidos. ¿Qué vendría a ser esto si llega a cumplir esta amenaza a Irán? Mm. Mira, yo creo que también siempre está, el relato lo han hecho todos, ¿no? Los israelíes que llevan adelante su invasión del sur del Líbano, arrasando partes de Beirut, con todo lo que está generando esto en desplazamientos de más de 1 millón de personas, en un solo ataque 300 muertos. Y todo ese relato lo cumplen todos. Los iraníes siempre con esa verborragia a la hora de comunicar, pero que la hemos visto en el propio Trump cuando dice que va a borrar una Ujú. civilización, y con Israel, el primer ministro israelí diciendo que le está rompiendo los huesos al régimen. Es decir, Claro. todos tienen un discurso eh, que a veces incluso va más allá de lo duro que vemos en el terreno. Yo no sé si Irán tiene ese poder todavía, pero claramente a la hora de negociar, si es que hay una nueva ronda de negociaciones este fin de semana, Irán va en una mejor posición que en el pasado porque ahora Irán tiene el poder de cerrar el estrecho de Hormuz, y eso obviamente está generando que, por ejemplo, en junio los aviones, hoy estaba viendo, de las líneas aéreas europeas no tengan combustible, Ah, ¿no? Entonces, el impacto es global. Yo creo que Estados Unidos o el presidente Trump no fue con una estrategia, sino que fue quizás desde mi punto de vista, vaya a saber por qué, acompañar a Israel en esta decisión militar. Y si vos constantemente estás mostrando las cartas, entonces el presidente le dijo a Fox News que la guerra ya estaba terminada, que esto era una cuestión de semanas, obviamente estás dando un montón de información a los iraníes que han demostrado que el régimen, por lo menos por ahora, aguantó la embestida militar, y que ahora controla el estrecho de Hormuz, algo que antes no había decidido hacer. claro, claro. Y pienso, Andrés, sobre esto que decías, ¿no? De que en junio posiblemente los aviones no tengan ya combustible. O sea que este tema del conflicto va en escalada si las cosas siguen como están. Todavía el portaaviones George Washington sería el tercer portaaviones, tengo entendido, todavía no llegó a la zona del Golfo o estará por llegar. Hoy alguien me decía en redes sociales, bueno, Trump no está negociando, está buscando tiempo. Ujú. Yo creo que el más desesperado por una salida es el presidente Trump, porque Trump alguna vez dijo que si él perdía la elección de mediano término, en la renovación de la Cámara, tanto de representantes como el Senado, le iban a hacer un juicio político. Hoy empieza a tener cada vez más fuerza, aunque no la mayoría suficiente, la idea de convocar al artículo 25 de la Constitución de Estados Unidos, que es sacar del poder al presidente por incapacidad moral. Claro. Trump fue el que se adelantó a esto y había dicho ya hace unos meses que si perdía la elección de mediano término lo iban a destituir. Ujú. Con lo cual para Trump no es una elección más. Entonces está, creo yo, necesitado de forma urgente de una pista de salida. Si eso no se da, puede que nos enfrasquemos en una situación mucho más compleja. Trump dijo que también quería el petróleo de Irán, entonces quizás decida ir una invasión por tierra de una isla estratégica donde Irán tiene la producción de petróleo. Ujú. Pero atención con lo que pasó hoy. Hoy Estados Unidos reconoce que China le está dando armas a Irán y indirectamente amenazó a China con una acción bélica. Claro, claro. Una situación que cada vez va sumando más protagonistas y que sin duda puede llegar a una escalada mucho mayor aún. Andrés, este tema de se busca fortalecer o debilitar al rival en este contexto, por lo que vos nos reflejabas y el panorama de Donald Trump.
por ahí uno piensa que más de ir fortaleciéndose, tal vez se va debilitando. Estados Unidos como potencia mundial está en declive absoluto, porque Trump está dilapidando ese liderazgo per se que tiene como potencia militar. Ujú. Si no han podido con Irán, ¿qué te pensás que pesarán los chinos y los Claro. rusos? ¿No? Yo leía un artículo, un análisis interesante hace mucho tiempo que decía, Estados Unidos no puede tener miedo, ¿no? Porque si no te animás evidentemente después te cuentan las costillas, digo desde la visión de una potencia Ujú. militar, y hay un tema conocido que hablan de Trump como que le dicen gallina, ¿no? Como que al final siempre termina arrugando. Claro. Y los duros de verdad del mundo conocen con quién están negociando. Esos gritos de Trump yo creo que son más una muestra de debilidad que una muestra de fortaleza. Por otro lado, creo que es una persona, digamos, con una cabeza que está pensando constantemente en muchas cosas y tiene muchas habilidades, pero creo que ha abierto un abanico donde se pelea con absolutamente todo el mundo, desde enemigos hasta aliados. Si vos Claro. estás amenazando invadir Groenlandia y atacar un país de la OTAN, estás amenazando que te vas a ir de la OTAN, estás amenazando que vas a invadir Cuba, estás amenazando que vas a invadir Canadá. Bueno, yo creo que todo eso no hace más que debilitar el poder de Estados Unidos, y China empieza a surgir como la potencia que busca mostrarle al mundo que ante tanta locura es la que va a dar estabilidad. Ujú. Y creo que eso es, desde mi punto de vista, negativo en el sentido de la estabilidad democrática occidental, aunque la democracia ya dejó de ser un valor. Andrés, para ir cerrando ya las últimas preguntas, porque es muy interesante charlar con vos, ¿qué posición y cómo se encuentra Argentina ante esta situación? Mm. Mira, por un lado, con ese paso que ha dado la Argentina de revertir no soy un experto en la materia, pero digamos, claramente Argentina está buscando una matriz de producción y exportación petrolera. Por otro lado, con una alineación eh, total y absoluta de un bando, en este caso apoyando a Estados Unidos e Israel. Siempre se habló de, bueno, que esto nos puede traer la posibilidad de que si hay un atentado futuro, yo creo que eso, si ven la posibilidad de hacer un atentado, lo van a hacer con el objetivo de golpear a Israel, estés alineado o no. Ujú. Por otro lado, creo que esto que vos me preguntaste y de lo que estamos hablando de Medio Oriente es parte de una guerra, de un conflicto mayor. El mundo está hace 4 años en medio de una guerra, desde mi punto de vista, una guerra mundial, con el frente en Ucrania, con los países europeos viendo cómo rearman una OTAN sin Estados Unidos, por lo menos mientras Trump sea presidente, y todos los generales y los gobiernos europeos se empiezan a preparar para una guerra abierta con Rusia. Lo dicen públicamente, ¿no? Gran Bretaña en estos días está anunciando el plan para prepararse para una guerra con Rusia. Ujú. Hablan sobre eh, tener resiliencia en la población, preparar hospitales, la policía. Y aparte, a partir de lo que pasó en Rusia en el 2022 y con Estados Unidos en esta situación, ¿por qué China no va a invadir Taiwán? Yo digo, estamos en la era del caos. Ujú. El que tiene el poder hace lo que quiere. Claro, claro, claro. Ese es el mundo en el que estamos. Andrés, ¿cómo pensás que esto va a terminar y cuánto tiempo puede durar? No lo sé, la verdad que yo soy bastante pesimista, viste, me paso viendo muchas noticias lamentablemente negativas, pero desde lo personal me quedo con la gente que en San Juan, en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo sabe que está en el Titanic, pero se mete 2 cubiertas abajo del agua helada y sigue buscando poner parches. Ujú. Perfecto. Andrés, no te quito más tiempo. Sabemos de tus tiempos que son apretados. De hecho, No, esta nota estaba pactada por otros días, pero bueno,
obviamente la actividad que vos tenés nos llevó a reprogramar la nota, pero que en definitiva para nosotros es realmente un gustazo poder haber charlado un ratito con vos, poder conocer desde tu mirada y desde tu análisis la situación de Medio Oriente y que obviamente nosotros podamos tener un pantallazo un poco más amplio de todo lo que sucede. Agradecerte desde ya este contacto telefónico y recordanos dónde te podemos encontrar, dónde te vamos a seguir y bueno, en qué Dale. canal estás y todo Ujú. lo demás. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, @Andrés Repeto, que ahí estoy poniendo energía. Bueno, por supuesto, todas las noches en Canal 26 y estoy por las mañanas también en Canal 26 y en La Nación Más. Ujú. Genial. Bueno, Andrés, no te quitamos más tiempo, ¿eh? No, no, por Nuevamente favor. agradecerte este contacto y seguramente vamos a seguir en contacto, ¿eh? Por una u otra cosa siempre vamos a estar molestándote. No, no es molestia y es un placer. Gracias. Como siempre digo, puntos de vista, ¿no? No es que uno tenga la razón y la verdad, es tratar de interpretar algo que también uno puede estar equivocado, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Abrazo grande, Andrés, que estés muy bien. Abrazo, abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.